Hola amigos, en este video vamos a resolver una viga continua utilizando el método de superposición y área de momento. Al finalizar el video vamos a encontrar máximos y mínimos de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión. En este video vamos a resolver una viga continua empotrada del lado derecho con dos apoyos simples o dos rodillos. Tenemos una carga constante de 10 kN sobre metro a lo largo de toda la viga, una carga puntual de 9 kN y una segunda carga puntual de 20 kN. Es importante observar que hemos seleccionado 6 puntos de interés a lo largo de toda la viga, que son los extremos, en donde están actuando los apoyos y en donde actúan nuestras cargas puntuales. A partir de nuestro bosquejo de la viga, nosotros construimos el diagrama de cuerpo libre, en donde transformamos los apoyos en sus reacciones equivalentes. Recordemos que el empotre nos va a generar dos reacciones, una sobre el eje Y, otra sobre el eje X y un momento en torno al eje Z, lo cual nos va a impedir una rotación y una deflexión. Y los apoyos simples solo nos van a evitar el desplazamiento y por lo tanto su reacción solo es sobre el eje Y. Como podemos observar, contamos con una reacción, dos reacciones, tres reacciones, cuatro reacciones, que es la del momento, y una quinta reacción, que es la que nos aporta el empotre sobre el eje X, pero que consideramos despreciable. Entonces, calculando nuestro grado de hiperelasticidad, tenemos 5 reacciones, 3 ecuaciones de equilibrio, por lo tanto tenemos una viga hiperestática de segundo grado, lo que significa que tenemos dos reacciones por encontrar y para eso necesitamos dos ecuaciones adicionales. Entonces, ¿qué nos permite hacer el método de superposición? Nos permite convertir una viga compleja en vigas equivalentes mucho más sencillas, lo que puede ser una viga simplemente apoyada o una viga empotrada, así de simple. En este caso, como contamos con un empotre y dos reacciones, lo podemos convertir en una viga simplemente apoyada con RBY y RDY o una viga empotrada. Para este video vamos a convertir nuestra viga compleja en 5 vigas empotradas, de manera que esto se va a volver fijo. Entonces, si lo descomponemos en 5 vigas, ¿y por qué son 5? Ya que contamos con una carga de 10, la carga rectangular de 10 kN, la carga puntual de 9, la otra de 20 y nuestras dos reacciones. Entonces por esto es que lo vamos a descomponer en 5. Estas reacciones las vamos a considerar como una carga puntual, ¿sí? Entonces, ya no tenemos una viga con el empotre y nuestras dos reacciones. Sencillamente tenemos una viga empotrada con la primera carga. Lo mismo que con la segunda carga, solo tenemos una carga puntual de 9 kN en una viga empotrada. Para el caso 3, tenemos una viga empotrada con una carga de 20 kN. Para el caso 4, vamos a considerar nuestra reacción como una carga puntual. Y para el caso 5 sucede lo mismo. Nuestra reacción la consideramos como una carga puntual. Y así tenemos nuestras 5 vigas sencillas equivalentes, a las cuales las vamos a distinguir por un número que es nuestro subíndice. Para el caso 5, subíndice 5, para el 4, 4. Entonces, el método de superposición nos dice que las podemos descomponer. Entonces, esto significa que las reacciones generales, que este sería el caso de la figura 2, van a ser
nuestros 5 casos, la sumatoria de estos 5 casos. Para nuestras reacciones generales establecemos un signo o nuestro criterio de signos. En este caso nosotros vamos a decir que consideramos positivo a todas las reacciones ascendentes y para el momento serán positivas en sentido antihorario. Y es importante remarcar esto, ya que este mismo criterio de signos lo vamos a seguir aplicando en nuestras 5 vigas equivalentes. Entonces, ya que nosotros descomponemos en 5, lo único que que vamos a conservar en las 5 vigas van a ser este y este. De manera que para RBY no va a aparecer en ninguna de los otros casos. Ya no aparece. Y solo va a aparecer en el caso 4. Por lo que podemos poner o plantear que RBY va a ser exactamente igual que RBY 4. Y nos va a pasar lo mismo con RDY 5. Para RFY y MFZ, que son las reacciones que nos genera el empotre y las cuales conservamos en nuestras 5 vigas equivalentes, esas sí serán la sumatoria de las 5 vigas en las que descompusimos nuestra viga compleja. La libertad que nos otorga convertir o descomponerlo en vigas sencillas es de que inmediatamente podemos determinar cuánto vale la reacción y el momento. Ya que solo tenemos una carga, la reacción va a ser equivalente a la carga. De manera que RFY1 va a tener un valor de 90 kN y el momento 1 va a tener un valor de menos 405 kN. Y aquí es donde entra la importancia de establecer este signo, ya que nosotros estamos diciendo que es positivo en el sentido antihorario en nuestra viga sencilla. Podemos ver que el momento va a ser en sentido horario para compensar la actuación de esta carga. Por lo tanto, va a ser negativo. Y por funciones de singularidad establecemos que el momento es de menos 5x cuadrado. Si tienen dudas sobre cómo plantear por singularidad las funciones de momento, de fuerza o de carga, les dejaré un enlace para que vean cómo se hace a otro video. Para el caso 2, como son cargas puntuales, pues directamente vemos su valor. Para el momento es la carga por el brazo de palanca y lo mismo, es la función de singularidad del momento. Y seguimos con el caso 3. Vemos que la reacción FY en el caso 3 es de 20 kN, lo mismo que la carga puntual. El momento es la carga puntual por el brazo de palanca. Los tres van en sentido negativo y su función. Y aquí es donde entra lo verdadero del método de superposición. En el diagrama podemos observar que nosotros los planteamos ambos en sentido positivo. Es una suposición. Entonces, por ecuaciones de equilibrio sobre el eje Y, podemos ver que si ambos están en sentido ascendente y de acuerdo a nuestro criterio de signos, son positivos, podemos ver que uno tendrá que ser el negativo de otro. Y de igual manera con nuestro momento, que será la reacción por el brazo de palanca. Y así determinamos el caso 5, que es exactamente igual que el caso 4. Y a partir de esto es que nosotros vamos a encontrar el valor de RBY4 y de RDY5. Ya que como pudimos ver en nuestro resumen, ya encontramos este. Pero nos faltan encontrar estos. Entonces, ¿cómo los encontramos? Tenemos que regresar a nuestro diagrama, que es el diagrama de cargas, el diagrama general,
y recordar las características. En este punto, la característica que nos otorga el apoyo de rodillo es que el desplazamiento va a ser 0. Lo mismo que en este punto y lo mismo que en este punto. En este punto, la deflexión o el desplazamiento lineal son 0. Entonces, ya que queremos encontrar la reacción R de Y4 y R de Y4 y R de Y5, vamos a hacerlo a partir de que sabemos que la sumatoria de sus deflexiones va a ser 0. Y lo vemos acá, lo planteamos, que de la figura 2 obtenemos estas condiciones. ¿Sí? Y podemos trazar una tangente a nuestro punto F, ya que nuestro punto F ya que si trazamos una tangente al punto F, vamos a encontrar que va a ser un ángulo de 0, va a ser exactamente 0, lo que nos va a decir que es colineal al eje longitudinal de nuestra viga. ¿Esto que nos va a generar? Que vamos a utilizar a partir de este momento área de momentos. En este diagrama que he hecho más grande, que es exactamente igual a nuestra figura 2, que es el diagrama de cuerpo libre, lo hago más grande con el fin de poder ver cómo se relaciona área de momento. Al momento de que nosotros trazamos una tangente sobre el punto F, vamos a poder ver que nuestro ángulo va a ser 0, lo que significa que va a estar exactamente sobre el eje longitudinal o que va a ser colineal. Recordemos que la desviación tangencial y la desviación angular son conceptos importantes de área de momento. En este caso solo nos va a importar lo que es la desviación tangencial. Recordemos que la desviación tangencial se define como el desplazamiento lineal de una tangente hasta intersectar con la curva elástica, con un punto en la curva elástica, ya que la tangente está sobre el eje longitudinal. Cualquier desviación tangencial que nosotros tracemos va a ser igual que la deflexión. Entonces, a partir de esto, ya sea aquí, ya sea en el extremo, vamos a ver que la desviación tangencial va a ser exactamente igual a nuestra deflexión. Entonces es a partir de esto que nosotros vamos a construir nuestras ecuaciones con las que vamos a resolver las reacciones que tenemos. Entonces es lo que les comentaba, que la desviación tangencial va a ser igual a nuestra deflexión. La deflexión en el punto B va a ser igual a la desviación tangencial en el punto B respecto a la tangente trazada en el punto F. Y la deflexión en el punto D va a ser igual a la deflexión a la desviación tangencial de D respecto al punto F. Entonces, como podemos ver, la deflexión en el punto B va a ser la sumatoria de las 5 deflexiones. Como podemos ver en el diagrama general, vamos a ver que la deflexión en el punto B va a ser 0, pero esto no significa que vaya a ser igual en los 5 casos, ya que si nosotros trazamos las curvas de cómo reaccionarían con la carga que estamos aplicando, recordemos que las estamos volviendo sencillas, entonces cada una actuaría de manera diferente e independiente a las demás. En este caso podemos ver que al trazar la curva elástica en esta viga que solo está empotrada, vamos a ver que en el punto B vamos a tener una deflexión negativa o una deflexión en el sentido descendente. Para el caso 2, en donde ya hemos trazado la curva elástica de cómo reaccionaría con esta única carga de 9 kN,
vemos que hay una deflexión negativa o en sentido descendente. Para el caso 3, este sería el comportamiento de la curva elástica solo teniendo en cuenta una carga de 20 kN. Vemos que la deflexión en el punto B de esta viga sería negativa. En el caso 4, en donde ya hemos trazado cómo actuaría la reacción que nosotros consideramos como una carga puntual respecto a la curva elástica, que la iría de manera ascendente. Vemos que la deflexión en el punto B sería ascendente o positiva. Lo mismo que en el caso 5, que se puede ver mucho más pronunciado que nuestra deflexión es ascendente o positiva. De manera que podríamos ver que las primeras tres, como vimos, son descendentes, por lo tanto son negativas. Y las últimas dos deflexiones van a ser positivas. Y al combinar las 5 deflexiones nos va a dar una deflexión 0. Entonces ya vimos que la deflexión es igual a la desviación tangencial de B respecto a una tangente en el punto F. Con el fin de no confundir los signos, de no cambiar signos, es preferible tomar como un valor absoluto la desviación tangencial. Entonces sigamos las mismas condiciones. En cada caso podemos observar que la tangente respecto al punto F se va a mantener siempre en 0 y para los 5 casos se va a mantener en la misma posición. Por lo tanto, al descomponer nuestras deflexiones o convertirlas a desviaciones tangenciales, se van a mantener con la misma característica que ya hemos indicado. Entonces, el brazo de palanca que nosotros hemos seleccionado o que nos interesa es el punto B. Está a 1 metro del punto de inicio. Se puede ver mejor en el diagrama general. Está ubicado a 1 metro, por lo tanto ese va a ser nuestro brazo de palanca. Entonces, por definición, es la integral del brazo de palanca por el momento. Recuerdan que ya hemos establecido las 5 funciones de momento que nos interesan. Por lo tanto, no las integramos de 1 a 9, ya que 1 es donde está iniciando nuestro brazo de palanca. De igual manera con el segundo caso, solo recordando que ya no vamos a empezar en 1, vamos a empezar en 2, con el fin de evitar esta discontinuidad generada por nuestra carga puntual. Lo mismo con el tercer caso, que ahora vamos a empezar desde 7 para evitar la discontinuidad que nos genera la carga puntual de 20 kN. En este que es la reacción de BY4, sí lo podemos hacer desde 1, ya que no tenemos ningún problema con discontinuidades. Y de R de Y vamos a empezar en 6. Recordemos que para evitar la discontinuidad vamos a empezar en 6. De manera que este es brazo de palanca, brazo de palanca, brazo de palanca, brazo de palanca y brazo de palanca. Al sacar los valores que hemos obtenido y agruparlos, vamos a obtener una ecuación. Al agrupar estos valores podemos ver esta ecuación, que es de 170.66 veces la reacción BY4 más 31.5 veces nuestra reacción de Y5 menos 8529.5. Es importante señalar que aquí se han reducido o redondeado a solo una centésima y eso nos va a generar unos pequeños cambios. Y vamos a aplicar el mismo concepto, la misma idea, los mismos pasos para nuestra reacción en D. Como se puede ver, la deflexión en el punto D va a ser 0 y esto no significa que sea igual para todos los casos.
En el caso 1 vemos que tiene una deflexión muy pequeñita, que es negativa. En el caso 2 vamos a observar que tiene una deflexión igual muy pequeña, negativa. En el caso 3 una deflexión muy pequeña, negativa. Y en el caso 4 ya tenemos una deflexión positiva. Lo mismo que en el caso 5, ya tenemos deflexiones positivas. Que curiosamente mantiene el mismo comportamiento que el punto B. Entonces podemos decir que nuestras primeras deflexiones van a ser negativas, como ya hemos visto, y las últimas dos van a ser positivas. Son exactamente igual a sus desviaciones tangenciales en cada caso, y aquí lo planteamos. Recordamos que los vamos a mantener como absolutos para no tener errores de signos. Entonces, de igual manera planteamos la integral del brazo de palanca por las funciones que ya determinamos. Dado que el brazo de palanca de R de Y es 6, como lo podemos observar aquí, 1 metro, 4. R de Y está ubicado a 6 metros desde acá hasta acá. Entonces nuestro brazo de palanca es X menos 6. Para evitar la discontinuidad vamos a integrar desde 6 y así continuamos. Lo único que nos va a cambiar es el brazo de palanca para respecto a B, pero vamos a conservar las mismas funciones. Al momento de que nosotros sustituimos los valores, nos va a resultar una segunda ecuación, que va a ser 31.5 veces R de Y 4, 9 veces R de Y, menos 1787.58. Entonces, si hacemos un sistema de ecuaciones, con los que nos acaban de resultar, que es esta y esta, podemos obtener los valores, ya sea sustituyendo, haciendo una matriz, obtenemos los valores de R de Y y R de Y. Entonces, regresamos a nuestras ecuaciones donde planteamos el valor de cada uno, que sería acá, y al sustituir ya tenemos este valor, este. Los podemos calcular. Bueno, los momentos los podemos calcular, bueno, los dejamos planteados en nuestro caso 4, en nuestro caso 5, entonces se puede decir que ya los tenemos. Entonces, sustituyendo vamos a tener nuestros valores. Recordemos lo de los signos. Aquí el momento nos salió negativo y nosotros lo planteamos que era positivo en el sentido antihorario. ¿Esto qué significa? Que al salir negativo es en signo contrario, por lo tanto va en sentido horario. Ya que obtuvimos las reacciones y los momentos por superposición y área de momento, ahora nos queda continuar con el análisis característico de esta viga y lo terminamos haciendo por cuarta integración. Si tienen dudas sobre cómo realizar la cuarta integración o el método de cuarta integración, en la descripción les dejo el enlace a un video sobre cómo hacer esto. Entonces, al evaluar esto o al graficarla, pero respetando las reglas de discontinuidad, vamos a obtener los gráficos característicos, que en este caso sería el de la fuerza, el del momento, el de rotación y el de deflexión.